Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Camión pierde los frenos en carretera hacia Totonicapán. Arrasa con todo lo que estaba en su camino. 4 personas pierden la vida. Autoridades localizan 22 paquetes con cocaína valorados en 1 millón de quetzales. Esto en el kilómetro 6 de la carretera del Atlántico. Organizaciones sociales buscan evaluar perfil de aspirantes a Contralor General de Cuentas. La solicitud fue realizada por Acción Ciudadana. Policía Federal y Ejército Mexicano tomarán el control de la seguridad pública en 13 municipios de Guerrero y el Estado de México. Esto por la desaparición de estudiantes. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que un camión que perdió los frenos en Totonicapán causó la muerte de 4 personas y heridas a otras 5. Una pareja de esposos murió en un accidente en San Cristóbal, Totonicapán, cuando un camión que se dirigía de la ciudad capital a Huehuetenango perdió el control en el sector de 4 Caminos debido a una presunta falla en el sistema de frenos, colisionando con 7 vehículos que se encontraban en plena circulación y arrasó con lo que tenía a su paso. En ese momento, iban cruzando la pareja de esposos que tenían 1 año de matrimonio, originarios de Totonicapán y Momostenango. Además, la dama tenía 8 meses de embarazo y debido al impacto con el móvil, el bebé que llevaba en su vientre fue expulsado, mientras el móvil sin control impactó contra una caseta y microbús y finalizó empotrado en un poste de energía eléctrica. Los socorristas de la localidad trasladaron a la emergencia de Quetzaltenango a 5 personas que resultaron heridas y se encontraban en el interior de un microbús de pasajeros, el cual quedó casi destrozado. En total, de los fallecidos fueron 4. Uno de ellos murió en la sala de emergencias. La pareja de esposos falleció en el lugar del hecho. En cuanto a los heridos, fueron un promedio de 5 individuos, sin contar a los que decidieron quedarse en casa al cuidado de familiares. El conductor del transporte, Álvaro Ernesto Chacá, quedó detenido en la subestación policial. En las próximas horas se presentará a declarar ante el juez. El Ministerio Público puede acusar del delito de homicidio culposo. Los fallecidos son Leticia Rocop, de 18 años, Edgar Lacán López, de 24 años, Saúl Castillo, y los heridos son Joel García, de 54, Mario Itzep, de 50, Raimundo Juárez, de 52, Wilson Juárez Mul, de 11, y Ovidio Pérez, de 56 años. Vecinos y vendedores piden al Ministerio de Comunicación y la comuna cristobalense que se instalen pasarelas. Además, puedan mejorar la seguridad vial para el peatón, porque desde el 2008 hasta la fecha se han registrado accidentes de gran magnitud, donde han dejado varias pérdidas humanas y financieras. En el kilómetro 317 de la carretera interamericana, en jurisdicción del municipio de La Democracia, Huehuetenango, un carril de la carretera colapsó al ser socavada por 2 nacimientos de tierra de agua que escarbaron la tierra y con eso colapsaron. 2 nacimientos de agua provocó el hundimiento de la carretera en inmediaciones del kilómetro 317 de la ruta interamericana, aldea Quiaquichó, municipio de La Democracia, Huehuetenango, lo que provocó un caos vehicular y cientos de personas afectadas que no pudieron llegar a sus destinos. Tenemos nacimientos y esos nacimientos, pues allá abajo el material es un selecto que fácilmente se satura y ya saturado se va. Entonces es como una especie de lava de volcán la que hay allá abajo y es lo que está provocando de que la carretera se esté hundiendo.
El socavamiento de la cinta asfáltica hizo que se inhabilitara toda la ruta, puesto que el área cuenta con bastante humedad, saturación y lo que hace colapsar y debilitar el tramo carretero. Ahorita por lo pronto solo se nos fue la mitad de la sección, pero por razones de seguridad nosotros no estamos cediendo el paso porque el material es un relleno, entonces es muy inestable y en cualquier momento pues una camioneta se nos puede ir al barranco, y entonces lo que queremos evitar es cualquier percance. Cientos de personas tuvieron que transbordar para llegar a sus destinos, lo que provocó otro gasto para los usuarios del transporte extraurbano. La verdad que con red o caminos debería de hacer algo con ese tipo de carreteras, porque toda la parte de abajo está en un momento u otro que se desmorona. Ahorita estaba viendo yo y esos dos árboles están ahorita, mire, se están moviendo porque ya están que se van. Entonces, si hay otra carretera aquí que donde uno puede hacerlo, mejor deberían de indicar para que uno no arriesgue poder pasar aquí. Y ante todo paciencia, ¿va? Que nosotros estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos para tratar de habilitar la ruta. En el kilómetro 16.5 de la carretera del Atlántico se detuvo a un vehículo. En su interior se encontraron 22 paquetes conteniendo cocaína. A más de 2,5 millones de quetzales asciende la suma incautada en cocaína por la Policía Nacional Civil en el kilómetro 16.5 de la ruta al Atlántico. La droga era transportada en un vehículo, el cual era conducido por Samuel Sosa Ochoa. La Policía Nacional Civil ha realizado un operativo en el kilómetro 16.5 de la ruta al Atlántico a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica en un trabajo coordinado con la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público. Desde ayer se tenía una alerta por una llamada anónima a la línea antinarcótica 1577 que un vehículo trasladaría droga a través de la ruta al Atlántico. Es así como se logra ubicar el vehículo con placas particulares 604 BFD de la marca Toyota de la línea Corolla de color gris modelo 2000. Este vehículo era conducido por Samuel Arnoldo Sosa Ochoa, de 37 años de edad, quien será detenido en el lugar en virtud de haber encontrado un doble fondo en la parte de atrás del vehículo donde se ubica el bumper, donde trasladaba 22 kilos de cocaína valorados cada uno entre 13,000 y 15,000 dólares norteamericanos. Esta droga, después de terminar de procesar la escena del crimen por los fiscales del Ministerio Público, será trasladada hacia las bodegas de evidencias del Ministerio Público. Los 22 paquetes de cocaína fueron puestos a disposición de los peritos del Ministerio Público, mientras que el detenido fue conducido a la torre de tribunales para ser puesto a disposición del juez competente. ¿Por qué lo tienen detenido acá en este lugar, amigo? Presuntamente llevaba droga. ¿Tiene algo que decir con relación? Se dio a conocer que la captura de Sosa Ochoa es preliminar, pues el caso está en proceso y podrían haber capturas pendientes. Como es tradicional, en el 20 de octubre, hoy se llevó a cabo la marcha por el Día de la Revolución. Este 20 de octubre se conmemoran 70 años de la Revolución de 1944, que inició desde la Avenida Bolívar hasta la Plaza de la Constitución. Miles de personas participaron en esta marcha de grupos sindicalistas. Entre las consignas que demandaban los sindicalistas es la corrupción de los jueces y magistrados. Entre las consignas pues está fuera jueces y magistrados corruptos. No queremos ya diputados de esa misma calaña también. Exigimos al gobierno que en lo que le queda de tiempo pues que cumpla parte de las promesas que hizo como todo buen candidato en lo que es educación, salud, vivienda, educación y seguridad, que es lo que más clama el pueblo de Guatemala. Son parte de las consignas que el día de hoy pues vienen en la marcha, y de igual manera cuidamos el medio ambiente, los desastres que está dejando la minería, de igual manera pues lo que son las hidroeléctricas. Parte de esos son los temas que el día de hoy pues se vienen denunciando en lo que es esta manifestación. Para Luis Lara, del Frente Nacional de Lucha, Guatemala va para atrás en los temas económicos, señalando que el país no está dando los resultados para generar mayor empleo y desarrollo económico. Guatemala va mal, va para atrás, sus niveles de productividad cada día cambian y cambian para mal. Yo creo que esos indicadores económicos
rojos que plantea la economía es importante analizarlos para poderle dar un recambio y comenzar a pensar que Guatemala es un país capaz de producir, capaz de sobrevivir a la crisis y de replantear sus nuevas estrategias a manera que los niños de Guatemala puedan comer, que los niños de Guatemala puedan educarse, que los jóvenes tengan oportunidades en cualquier universidad del país. Esos son los grandes anhelos del pueblo, son sencillos, pero estos gobiernos se limitan a hacer negocios y han olvidado la agenda social. La revolución del 20 de octubre fue encabezada por militares, trabajadores y estudiantes que buscaban derrocar el gobierno de facto del general Federico Ponce Baides. Tras lograr este objetivo, se dio paso a las primeras elecciones libres en Guatemala. Y los sindicalistas han denunciado que el gobierno encabezado por Otto Fernando Pérez Molina no les ha permitido su derecho a sindicalizarles. El general Otto Pérez Molina, por medio de un memorándum, prohíbe la negociación de pactos colectivos en el sector público, en una total y flagrante violación a las leyes laborales vigentes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violación a los convenios internacionales de la OIT, etcétera, etcétera. Por otro lado, el general Otto Pérez Molina y el CACIF pretenden aprobar la Ley de Inversión y Empleo, la cual traerá más desempleo, privilegios a las grandes empresas, permitiéndoles el no pago del IUCI, ISR e IVA. Además, pretenden reducir el salario mínimo en más de un 50%. El Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, el cual será dañino para el pueblo guatemalteco y el medio ambiente. La organización Acción Ciudadana ha solicitado poder entrevistar a los 22 aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas. Vamos a hacer llegar una serie de propuestas, como por ejemplo formatos para realizar entrevistas, para que no se convierta en un simple requisito como hicieron las comisiones para magistrados, sino que puedan ser entrevistas profundas que permitan conocer a los postulantes, también que se conozca cuál es la trayectoria de estas personas, y nosotros estamos previendo ofrecerles a los postulantes que si quieren dar a conocer su perfil, si creen que son las personas adecuadas y que pueden entonces ocupar tan alto cargo, nosotros vamos a realizarles una entrevista que estaremos dando a conocer, publicándola en redes sociales, sobre cuál es la trayectoria de estos profesionales, que piensan sobre los desafíos más grandes que tiene la Contraloría, cuál es su plan de trabajo, todos estos elementos que puedan ayudar de alguna manera a elegir a la persona que sea capaz e idónea. De igual manera, pues seguiremos muy atentos a estos, al proceso, a las sesiones de la comisión, para evitar que haya un manejo desmedido de negociaciones políticas o de negociaciones debajo de la mesa que nuevamente lleven al cargo a una figura de Contralor General de Cuentas que cuando asuma el cargo sus intereses ya estén plenamente cooptados. ¿Sabe usted? El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos está atenta a lo que ocurra con la elección del nuevo Contralor General de Cuentas en Guatemala. El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos señala que en el proceso de Contralor General de Cuentas no se vuelven a repetir de esta manera lo sucedido en la elección de magistrados a Cortes, y considera que es necesario que se den a conocer los expedientes a Contralor General. Es que esas son del tipo de cosas que son necesarias ir enmendando en los procesos de comisiones de postulación. Recordémonos que la ley tiene un espíritu de abrir la participación ciudadana, de información, de transparencia. Sin esos requisitos fundamentales, los procesos de comisiones de postulación pierden totalmente su sentido de ser, y por lo tanto el llamado que hacemos en ese sentido es a que las comisiones de postulación, pero en particular esta, luego de un proceso tan accidentado que todavía estamos sufriendo con la imposición de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones de manera espuria, esperamos nosotros que esos procedimientos no se vuelvan a repetir, y este es el escenario ideal para que efectivamente pueda concretarse un nuevo proceso que recoja ese espíritu de la ley de comisiones de postulación. Afirmó que la falta de transparencia y fiscalización en el tema de la calidad del gasto público demuestra que el Congreso debería continuar haciendo la elección del Contralor General de la Nación en una discusión abierta.
Y ante la vulnerabilidad que tiene Guatemala por el ingreso del virus del ébola, representantes del Ministerio de Salud Pública aseguraron que nuestro país no tiene la capacidad para combatir tal virus. Luego que la Organización Panamericana de la Salud ya ha identificado a Guatemala como un país vulnerable ante el ébola debido a los numerosos migrantes que pasan por esta nación, Luis Lara del Frente Nacional de Lucha fue muy claro al indicar que Guatemala no está preparado para enfrentar el virus del ébola, ya que el gobierno ni siquiera tiene un plan para educar a la población en temas de salud y prevención. Nosotros denunciamos nacional e internacionalmente que Guatemala no está preparada para enfrentar el tema del ébola. Creemos que el gobierno debía de haber convocado ya a las organizaciones para comenzar a formular procesos de educación en salud para poder atender, además que nos enseñen dónde están la prevención para poder efectivamente no tener problemas de salud laboral. Ya vieron que Estados Unidos, siendo Estados Unidos, tuvo un gran problema con una enfermera en Texas. Entonces, si eso nos visitara en este momento, el gobierno no tiene la capacidad para poder enfrentar esa magnitud de problema. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han informado que mantienen una constante vigilancia en los aeropuertos, puertos y fronteras del país para evitar el ingreso del ébola. Además, que existe vigilancia sanitaria permanente en las diferentes terminales aéreas de Guatemala. De acuerdo con las autoridades sanitarias, hasta hoy no se ha registrado ningún caso de ébola en el país. Bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 20 de octubre. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre hechos de gran relevancia. Pablo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los lunes, listos hoy a pesar de ser día de asueto. Trabajamos siempre. Muy bien. Les presentamos a María Tuyuk, quien es presidenta del comité organizador del Foro Mundial de Empresarios Indígenas. Es la quinta edición de este foro que habrá de realizarse en Guatemala, y nos acompaña también la viceministra de Cultura y Deportes, Clarisa Castellanos. A ambas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a las 8:45. Bienvenida, señora viceministra. Comenzamos con usted. ¿Para qué sirve crear un foro específicamente para empresarios indígenas? ¿Qué se busca con él? Bueno, en este momento, pues hace 2 años se pidió que la sede fuera Guatemala, porque este foro ya se viene dando hace 5 años. En diferentes países, África, en Australia, en Canadá, y pues nosotros vimos la oportunidad de traerlo a Guatemala por muchos objetivos. En primera instancia, porque Guatemala tiene una gran cantidad de cultura viva, y esa cultura obviamente está también en el mercado laboral, en el mercado de empresa, tanto pequeña como grande. Este foro mundial trae también convivencia y el compartir también con otros pueblos indígenas de otros países. Dada la conflictividad que hay también en nuestro país respecto a varios servicios y productos que también tenemos en Guatemala, pero que no se han podido desarrollar de la mejor forma. Ellos nos traen experiencias de cómo ellos también pasaron por estas conflictividades y cómo ellos superaron, eso sí, en varios años pues estos problemas y estas dificultades, pero ahora son países en donde los pueblos indígenas tienen empresas exitosas. De hecho, viene gente de mucho dinero y con posibilidades de invertir en Guatemala. María Tuyuk, concretamente, ¿a cuántas personas esperamos a finales del mes de octubre para esta quinta edición del Foro Empresarial Indígena? Se espera a un total de 300 empresarios indígenas, 150 a nivel internacional y 150 a nivel guatemalteco. Concretamente, ¿qué es lo que producen, exportan? ¿Qué tipo de servicios o bienes son los que más se ven en este tipo de encuentros? Bueno, me gustaría centrar algunas ideas que hemos considerado importantes. Quizás dentro de los objetivos que se plantean para este foro mundial,
Primero, el intercambio de experiencias, de conocer las herramientas, metodologías, mecanismos que otros indígenas empresarios han tenido en contextos similares a las nuestras. La otra es poder ser el punto de partida para una agenda sobre emprendimiento y empresarialidad indígena en Guatemala. Lo enriquece en este proceso la conformación del comité organizador, que está toda la institucionalidad estatal vinculada al tema de pueblos indígenas y también a los temas de desarrollo económico. Está el sector privado organizado y empresarios y emprendedores indígenas. Dentro del foro está dividido en diferentes segmentos. Hay una actividad académica en donde van a haber ponencias principales de personalidades, expertos en la banca, también en minería, en hidroeléctricas, en textiles, también en experiencias novedosas. En ese sentido van a haber paneles de discusión, pero también van a haber posibilidades de intercambio y de comunicación entre empresarios guatemaltecos e internacionales. Por ejemplo, el tema que nos mencionaba la viceministra, la minería o las hidroeléctricas, que en Guatemala son motivo de polémica y de controversia en diferentes comunidades del país, entre ellas algunas comunidades indígenas. Esos temas van a discutirse concretamente para conocer cuál ha sido la experiencia de otras naciones. ¿Nos puede mencionar algunos países que puedan exponer sobre esos temas? Bueno, hay de diferentes temáticas que se van a desarrollar, pero fundamentalmente en los temas que me preguntas, se van a abordar en las formas, digamos, de las experiencias que han tenido empresas, porque van a haber ponencias tanto de indígenas, dueños de empresas de esta naturaleza, pero también empresarios guatemaltecos de diferentes cámaras que han tenido experiencias, y el abordaje va a ser más respecto a lecciones aprendidas y los desafíos que representa abordar una temática como esta en un contexto guatemalteco. Lo que representa en este momento todavía para Guatemala es un análisis conceptual de lo que puede significar la empresarialidad indígena, fundamentalmente porque para el caso de los pueblos indígenas el significado de la empresarialidad tiene que ver con conceptos distintos que tienen que ver con la cosmovisión. Pero por otro lado, en Guatemala hay mucha experiencia empresarial y lo que necesitamos hacer es poder entender, por un lado, lo que significa hacer empresarialidad y lo que implica también, digamos, la conexión y la responsabilidad cuando tienen que ver con comunidades indígenas. La semana pasada hubo un encuentro nacional de empresarios, el ENADE. ¿Ustedes participan en él? Nosotros participamos en ella y nos parece que un elemento que hay que rescatar dentro de las ponencias presentadas fue la del señor Giuliani, en la que mencionaba la importancia que tiene la participación y el abordaje de los pueblos indígenas y su contribución a los procesos de emprendimiento, así como también mecanismos para la resolución de los conflictos. Yo todavía no termino de entender cuando le preguntaba qué empresarios de qué principalmente es que participan en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala diría yo que plantean varios desafíos. Por un lado, nosotros hemos encontrado una diferencia entre quienes ya son empresarios o considerados empresarios, y hacemos la diferenciación en dos sentidos. La primera es que el empresario es aquel que ya está exportando ciertos productos, que tiene una empresa que ya está empleando a algunas personas,
Y en el caso del emprendimiento la hemos entendido según cómo nos lo han manifestado la experiencia guatemalteca. En el caso del emprendimiento es aquel que tiene la idea, que ha iniciado un proceso de negocio, pero que todavía requiere de ciertos mecanismos de apoyo, digámoslo de esa manera. Pero para el caso de quienes ya están exportando y quienes podrían participar, están las experiencias de exportaciones en café, en azúcar natural, en cacao. También hay experiencias sobre el manejo del jade y la plata, que han sido mecanismos ancestrales, y también el tema de la madera, dentro de algunas de las especialidades o actividades económicas que se han reflejado en el interés por el momento. Clarice, ¿qué papel específico juega el Ministerio de Cultura en esta organización? Bueno, básicamente nosotros estamos muy interesados en la identidad del guatemalteco como cultura viva, y digamos cómo podemos dialogar y hacer nuevas cosas, siempre, digamos, respetando nuestra cultura. Nosotros estamos apostando también por una unidad que facilite a los empresarios de cómo magnificar la industria cultural y la industria creativa, que es una nueva tendencia económica, y digamos nueva para Guatemala, porque para otros países es por una cuarta aporte al PIB. Por ejemplo, nosotros estamos iniciando lo que es la cuenta satélite de cultura, que lo que quiere es definir cuánto aporta los productos culturales al PIB, y que se han hecho ya en otros países, en Colombia, en España, ya tienen avances de estos estudios, y ya incluyen dentro de una cuenta nacional cuál es el aporte a la cultura, y eso ya viene a darnos otro aporte de cómo van a ser los presupuestos para cultura, qué proyección tenemos para la cultura. En un estudio del BID, por ejemplo, tenemos que el 6.1% de toda la economía mundial es en base a los productos e ideas culturales. ¿Qué son productos culturales en un encuentro como el que van a realizar del 28 al 30? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos muchos productos, muchos o pocos, como se viera, en cuanto a artesanía, gastronomía, textiles, pero no tenemos un plus al precio y al valor del producto. Podemos tener los ISOs que puede exigir el Ministerio de Economía, pero nosotros como Ministerio de Cultura estamos buscando un mecanismo de cómo ponerle un valor extra con la pertinencia cultural del producto. Por ejemplo, en Francia, el champán tiene un sello que identifica que el champán original es de Francia, por ejemplo. Y así muchos temas y servicios que se identifican con un país, y eso le da un mecanismo de originalidad, como lo que hablaba María respecto al jade. El jade es una piedra preciosa que se puede comparar con un diamante, porque solo hay en Guatemala cierto tipo de jade, por ejemplo. María, ¿es necesario en Guatemala iniciar una discusión sobre un modelo alternativo de desarrollo, un modelo distinto que sea más coherente con la cosmovisión, con el pensamiento de los pueblos indígenas? De las lecciones que nos ha dado el acompañamiento de ciertos procesos de emprendimiento y empresarialidad, consideramos varios elementos, por lo menos dentro de la discusión del comité organizador. Por un lado, es necesario que todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos sintamos parte de un proceso. Es decir, que quizás el modelo que tenemos en este momento requiere de una propuesta que nos permita mayor inclusión en el tema de pueblos indígenas. Pero esto no lo podemos hacer de maneras aisladas. Esto ha sido una de las lecciones que se ha tenido. Es decir, que los pueblos indígenas han tenido experiencia desde tiempos remotos e históricos sobre el tema del emprendimiento, y lo ha hecho durante años.
Lo que necesitamos establecer es un enlace de cómo entendemos las dos visiones, hacer una propuesta concreta, y es en ese marco en el que se pretende la agenda de país, un proceso de discusión sobre el tema que para nosotros todavía son aspectos iniciales, quizás son temas que todavía plantean desafíos de construcción, desafíos de análisis, pero también desafíos de proyección hacia el futuro para una mejor competitividad. Señoras, gracias a ambas por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. De vuelta a las 8:45, hoy lunes 20 de octubre, hemos invitado a Eddie González, quien es director médico de Genómica Internacional. Escuche usted de qué queremos conversar con él. El mes de octubre es el mes que se dedica a crear conciencia entre las personas de las posibilidades de contraer cáncer de mama. La entidad en la que trabaja el señor González se dedica a estudiar la susceptibilidad que pueden tener las personas de contraer ese tipo de cáncer, ese y otros tipos de cáncer. Queremos conversar con él y enterarnos exactamente de qué clase de opciones tienen las mujeres, pero los hombres también, de impedir que ese tipo de cáncer les afecte a lo largo de su vida. Bienvenido a las 8:45. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En principio, me gustaría contarles que sí, efectivamente trabajamos con cáncer hereditario. Y yo debo decirles que nos sentimos particularmente orgullosos de ser la primera unidad de cáncer hereditario en toda Latinoamérica. Que hoy por hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad genética y que en un porcentaje de esto puede ser hereditario. El primer mundo se abalanza hoy por hoy a desarrollar dentro de sus hospitales unidades de cáncer hereditario porque se han convertido en políticas de salud pública en función de la reducción de costos que tiene para el impacto de los estados y por supuesto para las familias, aquellas que son susceptibles de ser estudiadas. ¿Eso significa que se dedican a estudiar la susceptibilidad que tienen las personas de llegar a tener cáncer? ¿Y se puede prevenir ese cáncer? Es posible. Mira, por ejemplo, cuando uno le pregunta a una dama, como le preguntamos a Paula hace un momento, cuántas personas con cáncer había en su familia, y nos ha dicho que nadie, ¿verdad? Una de cada 12 mujeres que ha dicho esto ha desarrollado cáncer. Cuando me dice... No hereditario, sino genético. No, es genético, todo el cáncer es genético. No existe cáncer sin genes, ¿verdad? Lo que pasa es que no todo aquello que es genético es susceptible de ser heredado, ¿verdad? Es por eso que casi una de cada 10 mujeres con cáncer de mama, que enferman de cáncer de mama, el cáncer que tienen es hereditario, aunque los 10 sean genéticos, por supuesto. Eso quiere decir que esa una de cada 10 será capaz, hasta en un 50% para cada uno de sus embarazos, de heredar esa condición genética a sus hijos, tanto hombres como mujeres, que les confiere una susceptibilidad de hasta el 97% de desarrollar cáncer de mama en cualquier momento de su vida. Eddie, citemos el caso de Angelina Jolie, la actriz. Ella se sometió a una prueba de estas, de cáncer hereditario, y entiendo que sigue un protocolo para minimizar al máximo posible las posibilidades de desarrollarlo. ¿Cómo funciona ese protocolo y esa detección, y cuál es la probabilidad que se le puede garantizar a alguien como ella, con sus recursos, de que no lo desarrolle? En principio lo que ella hizo fue interpretar su condición familiar, porque claro, cuando una mujer le responde que 2 personas en primer grado de consanguinidad, como era el caso de la señora Jolie, habían enfermado de cáncer de mama, eso quiere decir que su riesgo era del 33%. Eso es que una de cada 3 personas que dicen eso van a enfermar con cáncer de mama. Una de cada 3. Ella lo que hizo fue optar al diagnóstico genético, porque ella era candidata al diagnóstico genético. Eso deben saberlo, y deben saberlo todas las mujeres que nos escuchan, que no todas las mujeres son candidatas al diagnóstico genético, pero aquellas que son candidatas. ¿Por antecedentes familiares?
por antecedentes familiares o por haber enfermado de cáncer por debajo de 50 años, por ejemplo, ellas pueden saber sobre la susceptibilidad de que sus hijos o hijas enfermen. Ellas pueden saber, por ejemplo, esta mujer que ya enfermó, con 40 años, por ejemplo, que ha enfermado con cáncer de mama, cuando se expone al diagnóstico genético y es positiva, ella debe saber que aunque haya tenido diagnóstico de cáncer de mama en una de las mamas, ella tiene un riesgo de 30% de hacer un segundo cáncer de mama primario en la otra mama. ¿Verdad? Entonces, ¿ese diagnóstico genético? No. Nos permite decidir sobre el seguimiento de esta paciente. ¿La limitante de eso es el costo? No, yo no creo que la limitante sea el costo. La limitante en este caso es en realidad de comunicación, porque el costo no es mayor que el que tiene un ciclo de quimioterapia, no es mayor que el que tiene un ciclo de radioterapia y puede... Y es bastante menos pernicioso que ese ciclo de quimioterapia. Es una muestra de sangre como cualquier otra. Además, de estas 10 mujeres positivas que tenemos, cuando las abordamos nosotros, si no las abordásemos, 9 de cada 10 enfermarían. ¿Y qué se hace cuando se identifica que una mujer es susceptible de contraer cáncer de mama? Mira, Cambiar hábitos alimenticios. En principio, ahora vamos por allí. En principio, ¿verdad? De estas 9 mujeres que enfermarían, ¿verdad?, a las que son positivas, cuando nosotros intervenimos, solo enfermará una de esas 10. Es una reducción del 90% por la intervención de la genética. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer 2 cosas. La paciente puede decir, mire, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero seguirme de manera cercana, pero no quisiera ir como Angelina Jolie y operarme. Porque eso fue lo que hizo la señora Jolie. Lo que hizo ella fue sustituir sus 2 senos. Sí, y se puso 2 implantes. Prótesis. Eso fue lo que hizo. Lo que no contaron de la historia fue que además, como ella ya había satisfecho su expectativa reproductiva, eso quiere decir que ya había tenido los hijos que quería tener, también se quitó los ovarios. La matriz no, los ovarios fueron los que se quitó. En ese momento, su riesgo deja de ser del 97% al 6%, porque el riesgo nunca es 0, porque existen células mamarias que quedan en el trayecto de migración embrionaria, en alguna parte del cuerpo, y luego siempre cuando se quita la mama por completo, justo por detrás del pezón, quedan algunas células mamarias, porque no se pueden quitar todas por la técnica quirúrgica. Entonces el riesgo nunca es 0, pero ella redujo su riesgo del 97% a el 7%. Pero hay mujeres que le dicen, yo no quiero esa invasión a mi cuerpo, entonces, ¿qué es el tratamiento o protocolo? Lo que hacemos es que le vemos cada 6 meses e iniciamos una amistad de larga duración, ¿verdad? En estas pacientes, mire, la genética nos dice muchas cosas. Sin hacer la prueba, por ejemplo, podemos decirle al paciente, mire, usted es una paciente de alto riesgo. Cuando le decimos que es una paciente de alto riesgo, o se lo dice su ginecólogo, la primera idea es, miren, no me lo digan. No, debo ir a hacerme una mamografía cada 3 meses. De hecho, ustedes ven por todos lados asociaciones de pacientes, hospitales, gente que les menciona que la mamografía es el único camino para el diagnóstico temprano. ¿Y eso es falso? Saben ustedes, es parcialmente verdadero, diría. Saben ustedes que hoy por hoy sabemos que en este grupo de mujeres de alto riesgo, si las exponemos a la radiación de la mamografía, probablemente solo les estemos dando un empujón para que desarrollen el cáncer, porque existe cáncer asociado a la radiación ionizante utilizada en la mamografía o durante la mamografía. ¿Qué ves? Claro que sí. Y esto en el primer mundo, digamos, cuando usted va a entrar a hacerse una radiografía, ¿verdad?, hay un letrero que dice, si usted cree que está embarazada, por favor notifíquelo. Pero ahora han agregado, y es de tanta importancia, que han agregado, si usted cree que está embarazada o si tiene historia familiar de cáncer de mama, por favor notifíquelo antes de ingresar. Eddie, ¿cuál es la alternativa? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la alternativa a hacerse esa cantidad de exámenes, esas mamografías constantes? El procedimiento quirúrgico. Yo no diría...
yo no diría que la mamografía es un mal procedimiento. Para la generalidad está bien, pero para este grupo deberíamos utilizar mecanismos distintos. El ultrasonido mamario, la resonancia magnética mamaria. La resonancia magnética mamaria nos da una sensibilidad del 96%. ¿verdad? Y eso lo podemos usar perfectamente. Y en ese punto podemos hacer diagnóstico de la paciente en una etapa tan temprana que nos permite en la intención terapéutica, una intención curativa y que la paciente se beneficie del diagnóstico temprano. En este mes que se promueve tanto la detección temprana del cáncer de seno, se habla de que la misma mujer conozca su cuerpo, se palpe y detecte y avise a su médico de situaciones diferentes. Eso sirve. La detección temprana sirve a partir del cuidado personal, y hasta qué punto una mujer se puede confiar en palparse periódicamente para detectarlo. La detección temprana es la mejor de las alternativas, pero la palpación no nos va a dar resultados positivos, sino hasta por ahí del 21%. La sensibilidad es del 21%. Para cuando la mujer... Explícame mejor ese porcentaje. Para cuando la mujer logra palparse los nódulos, ya un nódulo, la cosa ya es un poco más complicada de lo que nos gustaría. Otra pregunta, ustedes hablan de una cantidad de 40 personas entre Guatemala y El Salvador que ya están bajo un protocolo parecido al de Angelina Jolie. Sí, 40 claro, familias 40 familias estudiadas. ¿Qué es eso? ¿En qué están ellos? Eso quiere decir que estas familias son familias que tenemos diagnosticadas como positivas o no positivas para su condición genética. Son familias que se han sometido al estudio. Sí, y que son familias de alto riesgo, que tanto aquellas que son positivas como las que no son positivas son seguidas como familias de alto riesgo y tienen un seguimiento exactamente igual al que tiene la señora Jolie hoy por hoy. Y eso es enormemente caro. ¿Podemos hablar de cifras? Sí, claro. Aproximadas. ¿Cuánto puede costarle a una familia, digamos, de 4 o 5 miembros someterse a este tipo de estudios? Bueno, en principio hay que saber si la familia es candidata o no. Por eso les decía que no todos son candidatos y no debería salir todo el mundo a intentar hacerse este tipo de diagnóstico. Solo aquellos que son candidatos. Por eso tanto la Asociación Europea como la Norteamericana de Genética Humana recomiendan que este tipo de diagnóstico debe ser prescrito única y exclusivamente en un ambiente de asesoría genética por un genetista certificado y reconocido. ¿Y sí? ¿Cuánto cuesta? Sí, la primera es la más cara porque hay que secuenciar 2 genes completos, ¿verdad? Y como todos tenemos 2 copias de cada gen, son 4 secuenciaciones. El gen se llama BRCA1 y BRCA2 por Breast Cancer Gene 1 y Breast Cancer Gene 2. Ese primer procedimiento tiene un costo de alrededor de 21.500 quetzales por aquí. Y si fuera positivo y debemos ir y buscar en los hijos y las hijas, buscar en los hijos y en las hijas tiene un precio de aproximadamente 4.500 quetzales. Es lo que vale una tomografía en Guatemala. ¿Y el seguimiento, ese periódico donde se está monitoreando a las personas que son candidatas a desarrollarlo? Les vemos cada 6 meses y no tiene mayor costo que el de los procedimientos diagnósticos y su consulta médica. ¿El seguro suele ya cubrir este tipo de eventos o todavía no? Los internacionales sí, ¿verdad? Debo decirles que este es como un método de prevención. Pero no es gratis, digamos, en función de que ha sido una lucha muy grande de mucha gente, ¿verdad? Quienes lo hicieron primero fueron los europeos, ¿verdad? Quienes tienen un sistema de salud muchísimo mejor que el de Estados Unidos, ¿verdad? En muchas cosas. Quienes llegaron después fue Estados Unidos a través del Obamacare. Uno de los grandes problemas de la aprobación del Obamacare era que incluía estas enfermedades de tipo genético. Entonces, los seguros internacionales ya lo hacen. Usted nos decía que en países del primer mundo empieza la salud pública a desarrollar unidades en donde hacen este tipo de estudios como un método para, hacer prevención y evitar el gran costo del cuidado del cáncer curativo. Tienen más o menos 15 años trabajando en esto. Yo, de hecho, el tiempo que trabajé en Madrid, trabajé en una de ellas, ¿verdad? Y
Debo contarle que en aquel momento éramos 4 personas para 16 millones de habitantes que tenía Madrid en aquel momento, quienes trabajábamos cáncer hereditario. Al día de hoy son 10 centros que hacen cáncer hereditario solo en Madrid, ¿verdad? Para esos 16 millones de personas, por el impacto tan grande que tiene que puede tener en la en el economía. costo de salud pública. Es grandísimo. Eddie González, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucho gusto, gracias. Un verdadero placer, mil gracias. Importante su información. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.